Bio Balance. La hace seco, probala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Balance. ¿Qué esperás? Anda, probala. Y si juntás 2 tapitas, te llevas una seco por casi nada. Con 2 tapitas de Bio Balance, llévate una seco de 3 litros por solo 200 pesos. Lo bueno se comparte. El Palacio de las Golosinas te permite comprar todos los días, a toda hora y recibirlo gratis en donde quieras. Entra en palacioonline.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos y tu familia. Rápido, cómodo y seguro. Palacio Online. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con 2 tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Ya está en la calle el bingo más grande del norte argentino. Sí, este año el bingo de la Liga se viene con todo. Jugá por 7.200.000 pesos en efectivo a repartir. 4 departamentos escriturados. Sí, escuchaste bien. 4 departamentos. 2 autos 0 kilómetros patentados. Y los infaltables premios extra con el número de tu cartón. Smart TV, heladeras con freezer, bicicletas mountain bike y microondas. Dale, no te podés perder el bingo que más premios entrega. Sortea el 16 de abril. Conseguí tu cartón con tu vendedor amigo a solo 2.000 pesos o comprarlo online en bingosdelnorte.com. Es televisado y transmitido por radio. El bingo de la Liga Salteña de Fútbol. 19 años llevando alegría a los hogares salteños. Multivisión Noticias, el noticiero más visto del norte argentino. La mayor cobertura en Salta y el país. Móviles en vivo con información de último momento. Todo lo que pasó y el anticipo de lo que va a pasar. Multivisión Noticias, de lunes a viernes a las 19:30 por Multivisión Federal. Ala siempre te acompaña, sobre todo en esta época de pura pasión donde todo es celeste y blanco Ala. Por eso el nuevo Ala para diluir tiene una fórmula imbatible contra las manchas para lucir impecable la celeste y blanca. Probá el pequeño gigante del lavado. ¡Un golazo! Segundo bloque de Medical Televisión. Han entrado muchísimos mensajes con consultas acerca de los ronquidos, de problemas respiratorios. Yo les recomiendo que ingresen en Multivisión TV, a través de cual pueden ver los programas grabados, o en YouTube en @Medical Televisión Salta. Están los programas de colección. Usted puede ingresar una palabra clave para que a través de ellas llegue al programa que le va a responder su pregunta. No nos damos con los tiempos para en 30 minutos poder despejar todas las dudas que usted tiene, sobre todo de otras enfermedades u otras patologías que no es la que estamos tratando, como fue el caso de la voz. Ahora vamos a entrar de lleno en un tema que preocupa y angustia con solo nombrarlo, que es la meningitis. Para eso hemos invitado a la doctora Laura Estrada. ¿Cómo le va, doctora? Hola. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Tiene usted la misma sensación que nosotros de que preocupa muchísimo cuando hablamos de meningitis? Sí, es un problema de salud pública, general, es infrecuente. La meningitis de la cual estamos hablando, que es la meningitis bacteriana, que es la más grave, pero que nos tiene que ocupar, y para eso estamos, para despejar las dudas y para
echar luz sobre este tema y poder tomar las precauciones correspondientes. Hemos preparado un informe con esos datos estadísticos que arroja la Organización Mundial de la Salud y las instituciones argentinas para conocer dónde estamos ubicados, de qué se trata, y enseguida hacemos las consultas con la doctora. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se producen alrededor de 1,2 millones de casos de meningitis en todo el mundo. La meningitis bacteriana es la forma más grave de la enfermedad y es responsable de la mayoría de las muertes por meningitis. Según la OMS, la tasa de mortalidad por meningitis bacteriana puede oscilar entre el 5 y el 40%, dependiendo del tipo de bacteria y del acceso a tratamiento adecuado. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 tienen un mayor riesgo de contraer meningitis y de presentar complicaciones graves. La meningitis meningocócica es una forma grave y potencialmente mortal de la enfermedad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se producen alrededor de 800 casos de meningitis meningocócica en Estados Unidos cada año, con una tasa de mortalidad del 10 al 15%. Las vacunas son una herramienta importante para prevenir la meningitis. Según la OMS, la introducción de la vacuna conjugada con la meningitis A en África ha permitido reducir significativamente el número de casos de meningitis meningocócica en la región. Además, la vacuna contra la meningitis B ha demostrado ser efectiva en la prevención de la enfermedad en países donde la enfermedad es común. En Argentina, la meningitis es una enfermedad de notificación obligatoria, lo que significa que los médicos y los laboratorios están obligados a informar a las autoridades sanitarias si se detecta un caso de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, en 2019 se notificaron 1.430 casos de meningitis en el país, con una tasa de incidencia de 3,2 casos por cada 100.000 habitantes. La meningitis bacteriana fue responsable del 66,2% de los casos, seguida de la meningitis viral, 23,9%, y la meningitis por otros agentes, 9,9%. Los grupos de edad más afectados por la meningitis en Argentina son los niños menores de 1 año y los jóvenes entre 15 y 24 años. La meningitis meningocócica es una forma grave y potencialmente mortal de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, en 2019 se notificaron 153 casos de meningitis meningocócica en el país, con una tasa de incidencia del 0,34 casos por cada 100.000 habitantes. La vacunación es una herramienta importante para prevenirla. En Argentina, la vacuna contra la meningitis está incluida en el calendario nacional de vacunación y es gratuita para todos los niños y adolescentes menores de 20 años. Es importante buscar atención médica de inmediato si se sospecha de meningitis, ya que el tratamiento temprano puede ser crucial para prevenir complicaciones graves e incluso la muerte. Doctora, decimos que es poco frecuente esta enfermedad. ¿Es gracias a la vacuna? Claro, nosotros lo que hemos visto es que, y lo que se sabe a nivel mundial, digamos, no solo en nuestro país, es que a medida que se fueron incorporando vacunas, porque dentro de las causas de meningitis bacteriana son todas o la mayoría de las meningitis inmunoprevenibles, lo que quiere decir que todos los gérmenes tienen una vacuna con la cual se pueden generar anticuerpos contra ese germen. Dentro de esos gérmenes tenemos el neumococo, el meningococo, que es el más grave o el más fulminante, y el Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria también. Y para las 3 bacterias que se llevan casi el 100% de las causas bacterianas de meningitis en los pacientes pediátricos, los neonatos son otro tema. Para esas bacterias hay vacunas que están en el calendario de vacunación, y a medida que fueron incorporándose a nivel mundial, fue disminuyendo la incidencia de las meningitis a nivel mundial. Incluso es más, te digo, en el 2017, a causa de que
se vio el gran problema que había a nivel mundial con las meningitis y la alta mortalidad y morbilidad, porque no solamente hay que pensar en cuántos pacientes mueren, sino en cuántos pacientes quedan con secuelas también después de una meningitis. La OMS empezó a hablar, la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de este tema en el 2017. Hicieron como un tratado de determinados pasos para llegar a 2030 con un porcentaje bastante menor de meningitis que se llama erradicación de meningitis para el 2030. Bien, doctora, empecemos por el principio. Sí. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el sistema nervioso central y periférico, o sea, el cerebro y la médula espinal. Bien, y puede ser provocado por bacterias, virus y hongos también. En realidad puede ser provocado por bacterias, por virus, que es la causa más frecuente, por hongos y otras causas, por ejemplo, por fármacos o por otro tipo de reacciones inmunológicas. Bien, ¿y siempre se trata de la misma manera? No. La meningitis viral, para decir dos palabras, es la meningitis más frecuente de todas, pero sí es una meningitis muy leve, digamos una inflamación meningia leve en la mayoría de los casos. Saco de este grupo a los neonatos nuevamente porque los virus en los neonatos también es un problema, son un problema importante. Pero en la población pediátrica las meningitis virales son meningitis leves que empiezan como con síntomas respiratorios o gastrointestinales y van progresando hasta asociarse con cefaleas importantes, vómitos, pero la mayoría de las veces son autolimitados y no pasan a mayores. Cuando pasan a mayores las meningitis virales hay que hacer un buen diagnóstico diferencial con las meningitis bacterianas. Y después la otra causa importante son las meningitis bacterianas, que son las que preocupan porque son meningitis que tienen poco margen de tiempo para actuar. Médicamente hay poco margen de tiempo, entonces, como bien decía el informe, el tratamiento precoz y la detección precoz, el diagnóstico precoz es fundamental. Para ello necesitamos saber cuáles son los síntomas, cuáles son los primeros síntomas que la mamá va a detectar. Ese es el gran problema en este grupo de enfermedades y es que los síntomas son comunes a otras enfermedades. La fiebre alta, sí es una fiebre cuando se trata de meningitis bacteriana, y me aboco a esto para que nos entendamos. La meningitis bacteriana en general se lleva la fiebre, que es una fiebre que no baja fácil, que no cede fácil, es una fiebre recurrente, el decaimiento general del niño y los síntomas van variando de acuerdo a la edad. Cuando son muy pequeñitos y supongamos de 2 meses para arriba, la irritabilidad, el malestar general del bebé, el rechazo al alimento es un punto muy importante a saber. Entonces, fiebre alta que no cede, un bebé que no se siente bien y que rechace el alimento y se puede asociar con vómitos, supongamos esos 3 o 4 síntomas son los que tienen que llamar la atención. O sea, son síntomas que a la mamá no le van a pasar desapercibidos. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros no veamos al bebé bien en ese sentido, lo importante es la consulta inmediata. Cuando hablamos de meningitis bacteriana, ya sea la sospecha y más que todo el diagnóstico, siempre hablamos de una emergencia médica. Bien. Entonces, lo importante es no automedicar, no tratar el síntoma para ver qué pasa. Son siempre niños que no se sienten bien. No es que el niño tiene un cuadro por el cual sigue jugando como si nada, ¿está? Claro. Cuando son más grandecitos, sí, a esa fiebre alta y ese malestar se le suma dolor de cabeza, vómitos, que es muy importante, a veces sensación de molestia con la luz común, que nunca molesta, que se llama fotofobia, son los síntomas más frecuentes. Y después ya cuando va avanzando el cuadro clínico, obviamente se van agregando otros síntomas más específicos. Pero comienzan de esta manera y como dije primero, las primeras horas, los primeros momentos son los más importantes. Ahora, doctora, ¿qué estudio nos va a pedir el profesional médico para saber si se trata o descartar una meningitis? Bueno, nosotros cuando el paciente ingresa a la guardia y sospechamos una meningitis, lo más importante, hay veces que el paciente ingresa con sospecha de meningitis en mal estado general, ¿no es cierto? Y nuestro diagnóstico de entrada es ese, pero siempre hay que hacer un análisis de sangre. Y el gold estándar, o sea, el estudio diagnóstico de la meningitis bacteriana es la punción lumbar. Entre las membranas meníngeas circula un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que circula a lo largo de todo el sistema nervioso, y ese líquido también se infecta, digamos,
con el germen, y la punción lumbar, que es una punción que se realiza a nivel de las crestas ilíacas y es un procedimiento relativamente frecuente en pediatría y más en neonatología, extrae líquido de ese espacio y ese líquido se lleva a cultivar o a hacer determinadas pruebas para llegar a la causa. Bien. O sea que nosotros llegamos al diagnóstico o al descarte de meningitis bacteriana teniendo el positivo o el negativo del cultivo de ese líquido, digamos. ¿Cuáles son las posibles secuelas de una meningitis? Entre las más frecuentes, las secuelas neurológicas pueden ser sordera, afectación del aprendizaje y problemas del aprendizaje a futuro y cualquier otro síntoma de afectación del sistema nervioso central. Depende de cuán grave ha sido la meningitis y por qué germen, digamos. ¿Por qué se habla de grupos etarios así como tan establecidos, menores de 5 años, adolescentes, jóvenes? Yo creo que el punto es, primero, que los gérmenes causales de las meningitis varían en porcentaje de acuerdo a la edad. Cuando nosotros hablamos de menores de 5, menores de 3 años, el más común es el neumococo, el germen más común, seguido por el meningococo y en tercer lugar por el Haemophilus influenzae, gracias a la vacunación, como dijiste vos, porque la vacunación contra el Haemophilus influenzae está dentro de la quíntuple, que es la vacuna que se coloca en los 2, 4 y 6 meses con un refuerzo al año o pasado el año. Y después, cuando ya hablamos de la franja etaria siguiente, antes de la adolescencia, digamos propiamente dicha, está neumococo, meningococo, y pasando a los adolescentes hay un predominio del meningococo. Entonces, yo creo que por eso se habla más que todo, y también porque el sistema inmunológico en los menores de 3 años y en los menores de 5 años, para englobar más globalmente, es un sistema inmunológico todavía inmaduro, y no es lo mismo el cuadro clínico en esos niños que cuando son más grandes. Y aparte, por eso un punto y aparte para los neonatos que tienen otros gérmenes. O sea, en el neonato el germen más común es el Escherichia coli o el estreptococo del grupo B, que son otro tipo de gérmenes, tiene otro tipo de clínica, otro tipo de manejo. Entonces, digamos, son cuadros clínicos diferentes, si bien es el mismo, orgánicamente el mismo, ¿no es cierto? Bien, ¿la meningitis se contagia? La meningitis se contagia porque se contagia el germen, digamos. Lo que nos contagiamos es el germen. Ajá. El germen que está habitualmente en las vías respiratorias, en las fosas nasales. Si es el meningococo o el neumococo, puede ser una otitis, puede ser una sinusitis, o pueden ser mocos, puede ser una neumonía. Y por diferentes mecanismos el germen pasa al torrente sanguíneo y evade la barrera hematoencefálica que hay, que es lo que recubre inmunológicamente a nuestro sistema nervioso central y periférico del resto del organismo. Y a veces le evade por cuestiones inmunológicas, como hablamos recién, y a veces le evade por cuestiones de contigüidad, e infecta las meninges, y con eso el líquido, y hay veces que pasa a mayores causando una meningoencefalitis, ¿no es cierto? Bien, enseguida vamos a responder las preguntas que están llegando al 11 72 01 0101, y yo le quería preguntar a la doctora que cuando se produce un caso, ¿se lo aísla y también se aísla el grupo de pares o no? En realidad, cuando hablamos de meningitis bacteriana, es muy importante que se entienda que solo en las bacterianas se aísla, y de acuerdo al germen se da un tratamiento profiláctico en los contactos cercanos, lo que implica los contactos que tienen convivencia con el paciente y en general el grupo escolar, que está determinada cantidad de horas con el niño en el aula. Bien. En relación a la meningitis que usted decía que podrían provocar algunos medicamentos, ¿se tiene claro o se individualizan cuáles son esos medicamentos? No, porque es una respuesta más individual del paciente, más, digamos, mediado en forma autoinmune. No tiene tanto que ver el medicamento en sí. ¿Y en ese sentido diagnosticar es fácil? Siempre en las meningitis es un desafío el diagnóstico. Por eso, lo primero que se hace cuando uno tiene un paciente con la sospecha de una meningitis es tratar de poner un tratamiento empírico para tratar los gérmenes bacterianos, que son los que llevan un tratamiento antibiótico precoz, y después se hacen los estudios pertinentes para descartar o aseverar el diagnóstico de bacteriano. Pero siempre el diagnóstico, cuando los síntomas son similares, es un desafío. Bien. Y acá te hago una salvedad. Cuando el paciente tiene una meningitis bacteriana y viene automedicado de la casa con antibióticos,
y se han dado antibióticos previamente, el líquido cefalorraquídeo ya se esteriliza y se vuelve negativo. Y eso embarra el camino, digamos, para el diagnóstico. Eso es lo importante de no automedicar, No automedicar, porque con una sola dosis de antibiótico, el meningococo se limita a las 2 horas y el neumococo a las 4 horas de dado el antibiótico, la primera toma. Entonces, por más que nosotros extraigamos el líquido, a nosotros ese líquido nos sale con características que no nos hacen sospechar una meningitis bacteriana. Y eso hace que no podamos llegar al diagnóstico rápidamente a pesar de los síntomas, porque imagínate que todas las meningitis dan síntomas muy similares cuando son graves. Bien, quiero reiterar este concepto de que es poco frecuente. Es una enfermedad que no es frecuente porque muchos que están en la casa y por ahí tienen síntomas como que se alarman. No, yo quiero decir esto. Es poco frecuente gracias a la vacunación. Sí. Porque, como dijimos anteriormente, lo repetimos, en el calendario nacional de vacunación están las vacunas gratuitas para tratar todos los gérmenes y que no tengamos este tipo de eventos. Lo que sí es importante recalcar es que en la pandemia y post-pandemia la vacunación, la cobertura vacunal de los niños bajó en forma notable. Entonces, lo importante que hay que llevarse de acá hoy de la charla es que son enfermedades inmunoprevenibles en la mayoría de los casos. Entonces, tener el carnet completo no implica solamente cumplir para llenar el certificado escolar. No, pero también, doctora, hay como muchas corrientes nuevas de rechazo a las vacunas y por ahí parece ser más una moda que otra cosa porque no hay una fundamentación, ¿no? En eso te doy toda la razón y te digo que la Organización Mundial de la Salud intenta desde el 2017, con esto que yo te contaba anteriormente, que es un programa que va a llegar hasta el 2030 para erradicar la mayor parte de la meningitis, lo que intenta es, cuando el país es miembro, ponerle peso a la parte, digamos, que corresponda para que se creen programas y se financien y se compren las vacunas correspondientes, porque en nuestro país sí hay un calendario amplio y una cultura de vacunación bastante arraigada, pero en otros países del mundo no. Claro. Y en otros países hay muchos grupos antivacunas que están en contra de todas estas cuestiones, porque bueno, ya conocemos todo ese tema, es un tema aparte, pero al englobar esto como un problema de salud pública, favorece que en todo el mundo se favorezca la vacunación y deje de circular, porque recordemos que nosotros no estamos aislados, nosotros podemos estar... Claro. Entonces, es un todo como pasó en el COVID. Entonces, todos a nivel mundial tienen que tirar para el mismo lado en cuanto a la vacunación para los gérmenes que causan la meningitis, que son todos estos que hemos nombrado. Tenemos un ratito para hacer el consultorio virtual en Medical Televisión. Acá, si bien la doctora es especialista en pediatría, claro, hay algunos que nos están preguntando, ¿puede afectar una meningitis a los adultos mayores de 50 años, en este caso del mensaje? Sí, como ¿no? a los niños, y los gérmenes son similares, sí. Bien, ¿y cómo nos cuidamos si no estamos vacunados? Es que los adultos también se pueden vacunar. Ajá, bien, ¿cómo es eso, doctora? Los adultos se pueden vacunar igual que los niños. Los niños tienen un calendario de acuerdo a la edad y porque es obligatorio y porque son menores, pero los adultos tienen un carnet de vacunación de adultos también. Claro, pero si no sabemos, si nos pusieron... Hay que consultarlo con el médico, de acuerdo a cómo venga su historia clínica y su vacunación previa. Las mamás en general están más vacunadas que los papás, porque el embarazo lleva a que las mamás se vacunen un poco más. Pero siempre no hay que olvidarse de la vacunación. El adulto se tiene que vacunar igual que el niño. Bien. Acá hay alguien que consulta, dice que su hijo tiene 19 años, que le agarró algo que no sentía las piernas. Lo llevó al hospital, le dijeron que tenía que llevarlo al hepatólogo. ¿Puede ser? Esto no sería meningitis, me imagino que si fue al hospital los profesionales están preparados para determinar. No. El no sentir piernas no es síntoma. Es otro síntoma neurológico que no tendría que ver en este caso con la meningitis puntualmente. Se reiteran muchas preguntas en relación a la edad en que puede afectar la meningitis. Se registra en menores de 5 años con más frecuencia, pero puede ser en cualquier edad. Sí, puede ser en cualquier edad y no perdamos de vista a los adolescentes. Los adolescentes son un grupo de riesgo en el sentido de que comparten muchas horas con los pares
y se consideran también que comparten en muchos grupos cerrados. También puede ser en la escuela, puede ser en la universidad, y ese grupo también tiene que estar bien vacunado, sobre todo para el meningococo, que hace el pico justo en esa edad. Bien. Acá una televidente dice que su hijo tuvo meningitis a los 2 años, que le dijeron que tenía que ver con el calor. No. No. Si es por germen, no. Hay ahí como una confusión, Sí, ¿no? sí. En el concepto. Sí. Acá hay otra televidente que dice que tuvo meningitis a los 13 años y hoy tiene 39. Hay veces que tengo dolores fuertes de cabeza, no me acuerdo mucho de mi infancia y el tema de auditivo me parece que quiso poner sería causa Sí, de puede eso, ser ¿no? una secuela tranquilamente la meningitis que ha tenido. Desconozco el tipo de meningitis que ha tenido y la gravedad, pero impresionan secuelas de la meningitis que ¿Y ha esto de tenido. no tener mucho recuerdo de la infancia también? Sí, porque depende, si fue una meningitis grave, obviamente sí, depende. Imagínate que muchas veces estos cuadros terminan en terapia intensiva mucho tiempo. Bien, ¿una persona que tuvo meningitis puede volver a tenerla? Sí, si es por otro germen, sí. Bien. Bueno, nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya venido a despejar dudas y seguramente vamos a tener otra oportunidad de charlar. Muchas gracias a vos, Nori. A ustedes les agradezco estar ahí acompañándonos como todas las semanas. Repetimos el programa el domingo al mediodía. Nos puede encontrar también en YouTube, en las redes sociales. Agradezco a la producción y a todo el equipo que me acompaña semana a semana. Gracias por estar allí.